Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de control predictivo. Hoy vamos a ver el control GPC. He recibido varios comentarios de personas que quieren que continúe con la temática de control predictivo y hoy decidí sacar un poco el rato para empezar a explicar este tipo de control. Es importante antes de empezar que revisen el video anterior donde vimos el control DMC, donde vimos paso a paso cómo funciona el control predictivo DMC. Digo que es importante porque básicamente lo que vimos en ese video lo vamos a replicar aquí con el control GPC. Son controles, por no decirlo así, son prácticamente el mismo, son muy similares, y entonces todo lo que vimos, toda la teoría y toda la definición que vimos en ese video va a ser muy aplicado en lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Si no viste el video, te dejo aquí el link para que vayas directamente al video y repases toda esa teoría y luego comiences a estudiar lo que es el control GPC. Mi nombre es Sergio Castaño, les doy la bienvenida a este curso. Les invito a que visiten mi página controlautomaticoeducacion.com, donde hay constante información sobre control, microcontroladores, programación, etc. Vamos entonces a ver cuál es la diferencia que existe entre el GPC y el DMC. Entonces, para el estudio del control predictivo GMC, Generalized Predict Controller, sus siglas en inglés, o simplemente control predictivo generalizado, al igual que el DMC, vamos a necesitar obligatoriamente un modelo matemático que represente el comportamiento dinámico de mi sistema. La diferencia, ojo aquí, es que el GPC, mi modelo ya no va a hacer los coeficientes de la respuesta al escalón que teníamos allá en el DMC, que cada coeficiente del escalón me servía para predecir mi salida. Aquí ya en el GPC la cosa cambia. Aquí lo que yo necesito ahora es tener una función de transferencia discreta. Y en base a esta función de transferencia discreta es que vamos a calcular la predicción de lo que va a suceder en el futuro. Vamos a ubicarnos un poco en la historia. Sería conveniente que ustedes conozcan o sepan que el GPC inicialmente fue propuesto en dos artículos, realizado por los autores Clark, Mohtadi y Tufts. Los artículos son llamados Generalized Predict Control Algorithm Part 1, The Basic, and Generalized Predict Control Part 2, Extension and Interpretation. Estos dos artículos fueron los que comenzaron a hablar sobre el GPC. Ahí en la página voy a tratar de dejarles los links que direccionan directamente a estos artículos para que ustedes mismos lean, saquen el rato, estudien un poco lo que los tres autores propusieron en base a este control predictivo GPC. Entonces, el objetivo principal del GPC es encontrar una secuencia de control óptimo. Pero, ¿qué se quiere decir con esto? Con un control óptimo, simplemente, por ejemplo, llevar mi variable al lugar deseado, al set point, variando mínimamente mi acción de control, es decir, gastando el mínimo de energía posible. Esa sería la idea o el foco principal de mi control GPC, que sería lo ideal para cualquier tipo de control que nosotros vamos a realizar. La idea es que todos los controladores sean óptimos y que gasten el mínimo de energía posible y obviamente obtengan el mejor resultado posible. Vamos a iniciar entonces en esta temática. Sabemos, ya lo expliqué, que el GPC va a estar representado en este caso por una función de transferencia. El modelo de mi proceso va a ser representado por una función de transferencia. Necesitamos tomar algo que habíamos visto en el video pasado, recordar cuál era la función de costo que usábamos para calcular la ley de control del control predictivo. Si recordamos, la función de costo venía dada por esta ecuación, donde eran dos términos que ponderaba el error, que el error es la diferencia de mi salida, que es Y, por mi set point, que es W. Aquí ponderaba el error del sistema y ponderaba la acción de control, que sería el delta de U. El delta de U es la acción de control que estoy aplicando sobre mi sistema.
Esto lo vimos en el video pasado del DMC y está explicado claro y paso a paso cómo es que funcionaba esta función de costo. Vamos entonces a utilizar una función de costo para el GPC y adivinen qué, es exactamente la misma. Para el GPC vamos a usar exactamente la misma función de costo, solo que escrita de una manera más general. Si vemos, lo único que cambia serían aquí los coeficientes del sumatorio. Aquí ya no voy a comenzar en 1, sino que comienzo en N1 y ya no voy hasta P, sino que voy hasta N2. Y vienen siendo básicamente lo mismo, N2 al igual que P van a ser mi horizonte de predicción con respecto a mi salida Y. Y acá NU al igual que N va a ser mi horizonte de control. Aquí N1 ya no lo voy a comenzar en 1, sino que por ejemplo si mi sistema tiene un atraso, tiene un retardo, la idea es que N1 comience una muestra después del retardo. Entonces vemos entonces la importancia de conocer la teoría que vimos en el video pasado del DMC. Recordemos, como habíamos visto en el video pasado del DMC, en su función de costo era esta. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué aquí en la acción de control, en delta de U, aparece que es delta de U de T más J menos 1? Y por ejemplo aquí en mi predicción de la salida es siempre T más J y mi set point también es T más J, porque aquí sale un T más J menos 1. Aquí hago un stop porque considero que sea importante que esto quede claro, que se entienda porque en mi función de costo mi acción de control siempre es una muestra menos 1 aquí. Entonces para eso vamos a graficarlo aquí en el tiempo. Si observamos cuando por ejemplo cuando J vale 1, o sea mi primera muestra, si este J vale 1 sería Y de T. Aquí si este J vale 1 sería T más 1. Lo mismo sería acá W de T más 1. Y aquí mi acción de control sería T más 1 menos 1. O sea que este más 1 con menos 1 se cancela y sería delta de U de T. Vemos entonces que en mi primera muestra yo estoy mirando hacia el futuro aquí, en mi salida, en Y. Estoy mirando una muestra hacia el futuro, T más 1. Pero aquí estoy ubicado exactamente en el instante actual, delta de U de T. ¿Esto por qué? Porque simplemente si yo calculo un control, el control que yo calculé en el instante actual, en el ya, en el ahora, ese control no va a poder actuar en mi planta ya, es imposible. Lo único es que ese control que calculé en este instante actual solo va a poder actuar en el instante siguiente, en mi función salida. Es por eso que si por ejemplo comenzamos en el instante 0, aquí en la flecha roja, o sea cuando J vale 1, aquí voy a hacer una medición de mi planta, que en este caso sería la Y. Hago una medición a esta planta y con base a la medición que realicé en el instante actual puedo calcular mi acción de control, pero esa acción de control no va a actuar inmediatamente, sino que va a actuar en el siguiente instante. Por eso si yo tengo por ejemplo un horizonte de control igual a 3 y este 3 fuera un horizonte de control, quiere decir que voy a calcular los controles para el instante actual, el control en el siguiente instante y el control en el siguiente instante. Y ese control solo va a actuar, por ejemplo, si yo tuviera un horizonte de predicción de mi salida, pongámoslo igual, pongámoslo a 3. Entonces yo si en el horizonte de predicción siempre estoy mirando hacia el futuro, o sea que voy a comenzar desde 1, desde 2 hasta 3. Entonces aquí el control que yo calculé en el instante actual, este círculo verde, solo va a actuar en este triángulo azul el próximo instante. Lo mismo en este instante, entonces calculé otro control que solo va a actuar aquí en el próximo instante. Este verde actúa aquí en este azul. Lo mismo, aquí calculo este verde que solo va a actuar en este instante. Por eso es que mi acción de control comienza en un instante inferior a mi predicción de la salida. Es importante que conozcamos esto
Y listo. Continuemos. Entonces esa es la explicación de por qué aquí la acción de control comienza en t más j menos 1. Vamos entonces a hablar del modelo. Yo ya les dije que el GPC actúa con un modelo, con una función de transferencia, que era diferente al DMC, que utilizaba los coeficientes al escalón. Entonces el GPC utiliza una estructura de un modelo CARIMA, que es este que coloco aquí abajo. Aquí se tiene típicamente una función de transferencia, que sería este A y este B, serían la función de transferencia. Pero junto al modelo hay un término adicional, que es este C y este epsilon. Este término adicional va a representar algún modelo desconocido, algo que yo no conozca. Por ejemplo, una perturbación que entre al sistema. Este modelo o esta dinámica será una dinámica estocástica y obviamente es algo que no sabremos cómo se comporta en el futuro, o sea que no vamos a saber, no vamos a poder calcular una predicción exacta sobre esto, porque efectivamente es una perturbación, es algo que sucede en nuestro proceso y nosotros por lo general no tenemos control sobre este tipo de señales que entran a nuestro sistema. Hablemos un poco entonces sobre este modelo. Teníamos entonces que este es mi modelo, donde A sería el denominador de mi función de transferencia y es representado por este polinomio que va desde 1 hasta A1 z a la menos 1 hasta an z a la menos n. Tenemos B, que sería mi numerador de mi función de transferencia, que también es un polinomio de esta característica. Tenemos C, que sería el polinomio de la dinámica no modelado, de la dinámica de mi perturbación, por así decirlo. Tenemos que el y de k sería la salida de la planta en el instante actual, o sea en el ya, en el ahora. Tendría u de k es la entrada de la planta. Más adelante vamos a ver que siempre va a comenzar en u de k menos 1, siempre comienza lo que habíamos explicado, que el control que calculamos en el instante anterior es el que actúa en la salida actual. Por eso él siempre comienza en u de k menos 1, es lo que había acabado de explicar. Por eso es importante, siempre vamos a tener esto. El control que calculamos en el instante anterior siempre actúa en la salida actual. Siempre el control anterior actúa sobre la salida actual. Tenemos el y de k, que va a ser un ruido blanco de media nula que hace parte a la señal de perturbación. Y por último tenemos este delta, que es un incremento, que es un integrador y está representado simplemente por este polinomio 1 menos z a la menos 1. Correcto, entonces ya sabemos que este es mi modelo CARIMA, que representa la función de transferencia de mi sistema. Alternativamente yo puedo escribir esta ecuación del modelo en términos de incremento de y, o sea de incrementos de y y incrementos de u, que era lo que hacíamos en el control DMC, calculábamos los incrementos de u. Entonces vamos a dejar todo esto en términos de incremento, simplemente multiplico delta por delta toda la ecuación, multiplico por delta toda la ecuación, me queda esta ecuación. Solo que típicamente nosotros no usamos esta ecuación así, sino que este delta lo pasamos para el frente y queda en delta de a. Y vamos a decir que estos dos términos, este delta por a, que es a, recordemos, es el denominador de mi función de transferencia, los vamos a multiplicar y va a quedar un polinomio ampliado que yo lo voy a llamar como a tío. A tío, este gorrito se dice tío, entonces sería a tío, z a la menos 1. Entonces listo, este va a ser mi modelo de mi función de transferencia de mi GPC. Vamos entonces, yo quiero aquí entonces explicar el GPC a modo de ejemplo. Este va a ser nuestra planta y en base a esta planta quiero explicar el funcionamiento del GPC. Con base a este ejemplo yo quiero explicar en base al ejemplo el funcionamiento del GPC. Entonces si aquí tenemos una planta sencilla, primer orden, con ganancia estática igual a 1, eso nos damos cuenta si volvemos z igual a 1,
nos vamos a dar cuenta que la ganancia del sistema es 1. Aquí entonces su representación o su respuesta al escalón es esta. Esta es la que nosotros usamos en el GPC, si ustedes recuerdan, que nosotros necesitamos los coeficientes de la respuesta al escalón. Entonces que en el instante 1 el coeficiente es 0.5, en el instante 2 el coeficiente es 0.75 y así va por delante. Estos coeficientes eran los que necesitábamos para el DMC. Acá en el GPC no, aquí ya solo vamos a necesitar es la ecuación matemática o función de transferencia discreta. Entonces, si tengo aquí mi función de transferencia, me lo voy a pasar a potencias negativas. Recordemos que la función de transferencia es la salida, o sea, y de k sobre la entrada, u de k. O sea, g de z es y de k sobre u de k. Y aquí es la misma función de transferencia, solo que expresada en z, en potencias negativas. Vamos a despejar entonces aquí todo este negocio. Pasamos a multiplicar, que haría 1 menos 0.5 z a la menos 1 y igual a 0.5 z a la menos 1 u de k. Este z a la menos 1 lo metemos acá al u. Para otra vez, vuelvo y recalco. Siempre mi salida actual actúa el control que calculé en el instante pasado. Entonces siempre vamos a ver eso aquí así. Entonces aquí coloqué ya todo el modelo en mi representación Karima, inclusive adicioné los términos estocásticos. Los términos que yo no puedo predecir o no puedo calcular quedarían representados por este término de la ecuación Karima. Acá entonces represento mi modelo Karima en diagrama de bloques. Acá simplemente entra mi acción de control. Esta es mi función de transferencia. Recordamos que B es el numerador, que en este caso sería 0.5, z a la menos 1, o sea, sería retrasado una señal, un instante, sobre A, que sería el denominador, 1 menos 0.5. Y acá tengo mi modelo de perturbación Karima, que es este. Nosotros generalmente aquí, para base de ejemplo, vamos a asumir que C, este polinomio C de mi perturbación, va a ser 1. En este video vamos a asumir siempre C igual a 1, simplemente como para entender bien el concepto del GPC. En próximos videos haré ejemplos y videos donde el C no va a valer 1, sino que vamos a tener una perturbación que vamos a poder modelar y vamos a ver cómo es que calculamos el GPC cuando tenemos este tipo de perturbaciones. Pero volviendo a nuestro caso, entonces vamos a asumir que C vale 1. Entonces digo que C vale 1, coloco el delta, ya sabemos cuánto vale delta, 1 menos z a la menos 1, y colocamos el A, que es 1 menos 0.5 z a la menos 1. Listo, ya sabemos en qué consiste mi modelo, cómo es que está representado. Ahora, cómo es que consigo hacer una predicción, cómo calculo lo que va a suceder en el futuro, ¿cierto? Entonces, simplemente vamos a partir de ese modelo que tenemos. Si ya tenemos el modelo nos va a ayudar a calcular lo que va a suceder en el futuro, nos va a ayudar a predecir. Entonces teníamos que nuestro modelo viene representado por esto. Recordemos que A tilde, que era el delta por A, multiplica Y igual a B por delta de U de K menos 1 más C. Entonces simplemente quiero calcular lo que va a pasar en mi salida, en Y, en el futuro, aquí, Y de K más J. J es un horizonte de predicción, 3, 4, lo que va a suceder de aquí a 4 segundos, a 4 minutos, ¿cierto? Entonces la idea es que a partir de mi modelo, que es este, vamos a despejar Y, vamos a dejarla solita para poder hacer el cálculo de las predicciones. Recordemos entonces A va a ser un polinomio representado de la siguiente manera: 1 más A1 tilde z a la menos 1 hasta ANA. NA sería la longitud del polinomio de z menos NA. Entonces simplemente voy a pasar este término A al otro lado y voy a dejar a la Y solita, o sea, voy a aplicar distributiva. Y va a multiplicar cada uno de estos términos y voy a dejar Y solita, o sea, cuando Y multiplica el 1 lo dejo solito y el resto de términos los paso al otro lado con signo contrario, o sea, a restar. Entonces podría representarlo rápidamente así: Y solita menos el mismo polinomio A tilde menos 1, así le estoy quitando este primer término, y el resto de la ecuación. Sencilla, matemática y álgebra de coquito, fácil.
Ahora vamos a empezar a mirar mis predicciones. Vamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar un segundo o un minuto? Depende del tiempo de muestreo que estamos usando. Vamos a usar segundos, un segundo en el futuro. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué va a pasar en y de k más 1? Un segundo en el futuro. Entonces simplemente aumento la ecuación, las señales a 1 en todas las señales. Entonces quedaría, voy a desmembrar cada polinomio a en sus respectivos coeficientes. Entonces a tío quedaría menos a1 tío y de k. Si vemos aquí el y multiplicaba a este a1 y este z a la menos 1, entonces entra acá el y, sería y de k menos 1, pero acá como estamos mirando una muestra al futuro, entonces este más 1 se cancela con este menos 1 de acá. Entonces sería y de k hasta y de k menos na. Aquí me faltó algo, aquí sería menos 1 también, porque sería menos na menos 1 más 1. Lo mismo aquí simplemente ya lo vamos a ver en un ejemplo numérico que va a ser de pronto creo más sencillo de ver. Despejamos, entonces desmembramos el b, que haría b0 hasta bn, lo mismo, él comienza en un instante actual, uk hasta u de k menos nb, y por último c lo desmembramos también desde c0 hasta cnc, nc sería la longitud del polinomio, de de k más 1 hasta e de k más nc. Si vemos aquí en la ecuación hay algo curioso, y es que todos los términos los vamos a conocer. El y de k es el instante actual, la salida actual la conocemos, y y de k menos na son salidas en instantes pasados. O sea, lo del pasado yo ya lo conozco, yo lo puedo tener guardado en cualquier parte, lo conozco. Lo mismo el loop actual lo puedo conocer, y los loops pasados también los puedo conocer. Aquí el problema viene con esto, con las perturbaciones o las medidas no medibles, que esto está en el futuro. Mire, epsilon de k más 1, yo no sé qué va a pasar con mi perturbación en el futuro, yo no tengo cómo saber eso todavía no pasó, y no tengo cómo calcular las predicciones. Si recuerdan, yo venía diciendo que en el modelo Karima yo no puedo calcular o no puedo predecir lo que va a suceder con mi perturbación. Eso es algo que es intrínseco de mi sistema y yo no sé cómo se va a comportar. Entonces aquí vamos a utilizar lo que llama la esperanza matemática y vamos a asumir lo mejor que podemos asumir, que eso va a ser 0, que eso no va a influenciar, que no va a pasar. Entonces volvemos, decimos que todos estos términos en el futuro van a ser ceros por la esperanza matemática. Listo, perfecto. Entonces si asumimos que esto es 0, vamos a calcular qué pasa 2 segundos más en el futuro. Y de k más 2 lo mismo, aplicamos y adelantamos estos dos muestras y nos quedaría de la siguiente manera esta ecuación. Y lo otro, que era la c, pues es 0, entonces no las vamos a colocar. Y aquí por ejemplo tenemos, aquí en rojo lo puse y de k más 1, ya sí lo conocemos, que sería mi predicción anterior. Entonces, o sea que yo ya había predicho lo que iba a pasar en el primer segundo. Entonces en mi segundo segundo ya predije esta otra ecuación. Entonces tengo que reemplazar aquí y de k más 1 por todo este término gigante aquí. Y así ya obtendría cuál es mi predicción en el segundo 2. Si lo podemos notar, esto lleva mucho trabajo. Se vuelve un solucionadero de ecuaciones gigantes que me va a llevar mucho trabajo. Veámoslo en nuestro ejemplo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo yo lo escogí pequeño simplemente por el objetivo de eso, de que poder verlo más claramente. Y teníamos que nuestro modelo era el siguiente: multipliquemos por delta a ambos lados toda la ecuación. Entonces aquí tengo mi a tilde, que ya es multiplicar a por este delta, sería este polinomio y de k 0.5 delta de u más mi término estocástico. Recordemos que c es 1. Despejamos la y, simplemente pasamos el resto al otro lado. Y aquí entonces ya tenemos nuestra y. Las zetas las incluimos
aquí se me olvidó multiplicar esto por y, esto va multiplicado por y, 1.5z a la menos 1y y menos 0.5z a la menos 2y entran ahí, entonces quedaría 1.5y de k menos 1 menos 0.5y de k menos 2 más 0.5. Entonces esta sería mi ecuación de mi salida actual. Listo, ya tengo mi ecuación, vamos a calcular las predicciones. Entonces en mi futuro, en un segundo futuro, entonces quedaría, incremento en 1 todas las señales. Entonces quedaría 1.5k, 0.5k menos 1, vemos que se incrementa en 1, 0.5 delta de uk y epsilon de k más 1. Aquí entonces vemos que todas las señales las tengo. Y de k, que es mi salida actual, la tengo, sé cuál es. Y de k menos 1 fue mi salida un instante anterior, yo ya la tengo, listo. Delta u de k es mi control actual, también lo tengo, ya lo calculé. Ahora, epsilon de k más 1 es mi señal de perturbación en el futuro, me están pidiendo algo del futuro, yo no conozco eso. Entonces simplemente es un término desconocido y aplicando la esperanza matemática, entonces volvemos a este término 0. Entonces, este es como, por así decirlo, mi salida real, ¿cierto? Donde tenemos un término que no conozco. Entonces, lo que hago es estimar esa salida. Entonces colocamos un gorro. Este gorro que hace decir como lo que yo estoy estimando, lo que yo estoy diciendo, este sistema se va a comportar un segundo después, más o menos así. Entonces simplemente es lo mismo, simplemente que no le coloco el epsilon. Entonces esto fue la estimación que mi control hizo y que relativamente se acercó bastante bien a lo que realmente va a suceder. Lo único que no pudimos estimar fue la perturbación, pero vemos entonces que conseguimos estimar a través de un polinomio lo que va a suceder un segundo en el futuro. Ahora, ¿qué pasa 2 segundos en el futuro? Lo mismo, colocamos nuestro término y vamos a estimar lo que va a suceder 2 segundos en el futuro. Recordamos que el epsilon es 0, entonces no lo colocamos. Y aquí en y de k más 1, simplemente lo vamos a sustituir por lo que vale y de k más 1, que es 1.5 y de k. Aquí lo puse en azulito. Entonces vemos que se va incrementando el polinomio. Aquí resolvemos y tenemos entonces que mi estimación en 2 instantes en el futuro va a ser esta. Vemos que a medida que vamos aumentando el polinomio va a quedar más grande y va a ser un trabajo tedioso matemático de hacer analíticamente. Entonces vemos lo difícil que es. Pero bueno, existe algo que nos va a facilitar mucho la vida y son las ecuaciones diofantinas. La ecuación diofantina está representada por esto. 1 lo dividimos entre a tío y eso nos va a dar un f de j, z a la menos j y un e de j. Esto también lo podía representar como 1 igual a tío de e de j más f de j z a la menos 1. Serían dos igualdades. Entonces con las ecuaciones diofantinas puedo calcular las predicciones mucho más fácil. Entonces aquí se los dejo. Vamos a verlo entonces en el ejemplo. Cómo queda situado. Aquí vamos simplemente a dividir polinomios. Entonces quedaría 1 a tío. Entonces comenzamos 1 por todo esto y lo pasamos al otro lado con signo negativo. Quedaría así y hago la resta. Entonces 1 menos 1 0 y bajo lo siguiente. Hago la división, entonces aquí sería más 1,5. La idea es ir cancelando el primer término. Esto es división de polinomios. Ustedes ya deben saber dividir polinomios. Llega aquí el otro lado de este polinomio, hago la resta, me queda esto. Vamos a hacer 3 predicciones. Yo puedo seguir dividiendo infinitamente. Aquí hago la siguiente operación y tengo el siguiente resultado. Si podemos ver, siempre puedo ir dividiendo y siempre voy a obtener polinomios de dos términos. Y puedo seguir dividiendo infinitamente dependiendo del número de predicciones que yo tenga. Como empezamos el ejemplo con 3 predicciones, pues solo voy a hacer 3. Entonces vemos que este sería, si vemos, sería mi f de j, o sea mi f de 1, z a la menos 1, porque fue el primero que encontré.
Este segundo término sería mi f de 2, z a la menos 2. Este tercer término sería mi f de 3, z a la menos 3. O sea, tuve 3 polinomios rápidamente, simplemente haciendo división. Lo mismo la e de j. Recordamos que empezamos con este 1, entonces este sería mi e1. ¿Cuál sería mi ej2? O sea, mi e2 serían estos dos términos, 1 más 1,5. Y mi e3 serían los tres términos, 1 más 1,5 z a la menos 1 más 1.75 z a la menos 2. Listo, hice 3 predicciones. Ahora, ¿cómo uso esa Diofantina para calcular mi predicción? Entonces, si recordábamos, nuestro modelo era este, ya lo vimos muchas veces. Ahora, si quiero hacer una predicción, por ejemplo en el futuro, simplemente aumento la y, el número de predicciones que yo quiera calcular, o sea, y de k más j. Son el número de predicciones que quiero calcular. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por e de j en ambos lados de esta ecuación. Entonces me quedaría lo siguiente. E de j en ambos lados de la ecuación. Entonces teníamos que, como ya sabíamos, que mi ecuación diofantina está representada también por esto. Es lo mismo, 1 igual a tío ej más f de j z a la menos j. Aquí despejamos entonces a ej. Entonces a de j es igual a 1 menos f de j. Entonces vemos que puedo reemplazar a tío e de j por esto. Entonces reemplacemos. Si reemplazo a ej por 1 menos fj, puedo aplicar distributiva. Sigo aplicando más distributiva. Esto ya es matemática elemental. Aquí simplemente la z, la menos j la metí aquí adentro, entonces queda f de j y de k. Despejo mi y, entonces miren, aquí obtuve mi predicción de y de j. Aquí tenemos que, como estos son los términos del futuro, que como vemos que quedó que k más j son términos en el futuro, y que lo mejor que podemos para predecir estos términos estocásticos es volver los ceros. Ya tengo que mi predicción, mire aquí con el gorrito, y gorrito de k más j va a estar dada por esta ecuación. Así es que aplicamos las ecuaciones diofantinas para hacer el cálculo de nuestras predicciones. Si vemos aquí este e de j por b, el polinomio e de j por b también se conoce como g de j, que es igual al DMC. ¿Por qué? Porque este polinomio tiene los términos con los coeficientes a la respuesta al escalón. Si nosotros hacemos esta multiplicación, vamos a ver que esos términos o esos coeficientes van a dar exactamente a los términos de la respuesta al escalón, los que usábamos ya en el DMC. Es por eso que esta multiplicación de estos dos polinomios se conoce como g de j. Entonces retomemos el ejemplo, como quiero mostrarles esto. Entonces, por ejemplo, teníamos mi E3 por B, ¿cierto? Entonces mi E3 era como el último resultado que me dio en la división. Si recordamos, allá en la división me dio esto, 1 más 1.5 z a la menos 1 más 1.75 z a la menos 2. Lo multiplico por B. Recordemos que B era 0.5. Entonces, listo, hago la multiplicación y me da este polinomio. Aquí tengo la respuesta al escalón y vemos entonces que, por ejemplo, el primer término, el primer coeficiente es 0.5, o sea, cuando vale 1, efectivamente es el coeficiente del escalón 0.5. Aquí cuando vale 2, 0.75, o sea, cuando vale 2, 0.75 es el coeficiente de mi escalón cuando vale 2. Y por último, cuando vale 3, como solo hicimos 3 predicciones, aquí cuando vale 3, aquí en la mitad va a ser 0.875. Entonces aquí queda demostrado que el polinomio e por el polinomio b me da los coeficientes del escalón y los vamos a denominar como un polinomio general llamado polinomio g. Listo, conclusiones que nos quedan aquí de lo que vimos en este primer video. Primero, nos damos cuenta que prácticamente llegamos a la misma ecuación de predicción que habíamos encontrado en el DMC de forma matricial.
lo habíamos visto en el video del DMC, que la predicción está dado por esta ecuación: y gorro igual a g por delta de u más f. Ya vimos que g era la multiplicación de los dos polinomios e y b por delta de u más f, que sería mi vector libre, y que matricialmente está representado de la siguiente manera. Estas son todas las predicciones que voy a tener. Esta sería mi matriz con los coeficientes al escalón, que es mi matriz G. Esta sería mi delta de U, que serían las acciones de control que voy a aplicar, y sumado a una respuesta libre, que son respuestas basadas a cómo funciona la planta. Si yo no actuara sobre ella, la planta actuaría libremente y funcionaría ella solita. La única diferencia, entonces, para que quede claro, entre el YPC y el DMC es la forma de calcular la respuesta libre. Es esta respuesta libre. Vimos que el YPC, entonces el GPC, yo digo YPC por causa del portugués, siempre en estos videos se me salen palabras en portugués, pero en fin, GPC, hacemos las predicciones en base a un modelo con una función de transferencia discreta. Eso era la primera diferencia que vimos. Ahora, la diferencia fundamental es que esta respuesta libre se calcula de una manera diferente, y vamos a ver que la forma como calculamos esta respuesta libre nos va a permitir controlar plantas que no podíamos controlar con el DMC. Es realmente la importancia que trae este control GPC. Vamos a empezar a ver que podemos controlar plantas que con el DMC no se puede hacer. Entonces simplemente los invito a que vean el siguiente video, donde voy a explicar cómo es que se hace el cálculo de la respuesta libre. Y nuevamente accesen a la página, visiten la página controlautomaticoeducacion.com, den clic ahí en el enlace, en la descripción del video les dejo el enlace directo para ir a la página. Y en el próximo video entonces vamos a ver cómo es que se calcula la respuesta libre del GPC, y también vamos a ver ejemplos prácticos, ejemplos ahí en MATLAB, de cómo es que vamos a programar todo este negocio del control predictivo GPC. Nuevamente, mi nombre es Sergio Castaño y muchas gracias por ver el video. Por favor, lo único que les pido es que puedan compartir el video, que le den un me gusta, que se suscriban al canal, que eso me ayuda bastante a continuar con el trabajo. Y entonces hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por ver el video.